Mi esposo no me tocó en nuestra noche de bodas. Me dijo que estaba demasiado cansado y me pidió que esperara, pero desde entonces, cada madrugada se escabulle al sótano en silencio. Siempre que regresa, necesita darse una ducha para quitarse un olor indescriptible. Cuando le pregunto qué hace allá abajo, me responde que está haciendo ejercicio. Pero, ¿quién hace ejercicio a medianoche y luego necesita ducharse como si hubiera estado en un pantano? Esto me tenía al borde de la desesperación. Me llamo Lucía, y mi esposo es Fernando, un hombre encantador y misterioso que siempre supo cómo enamorarme. Mis padres gastaron buena parte de sus ahorros para comprarnos esta hermosa casa como regalo de bodas, y aunque parecía el inicio de un sueño, pronto se convirtió en una pesadilla. Fernando era frío conmigo, distante, como si hubiera algo más importante en su vida que nuestra relación. Una noche, cansada de las evasivas y del silencio, decidí seguirlo. Esperé hasta que bajó al sótano y, con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia la puerta. Apenas di un paso hacia las escaleras, escuché su voz rugiendo desde abajo: Lucía, no bajes. Te juro que si pones un pie aquí, me divorcio de ti. Sus palabras me helaron. Nunca había escuchado a Fernando hablarme con tanto enojo. Esa reacción solo alimentó mi curiosidad. ¿Qué podría estar ocultándome? Intenté calmarme y le respondí: Fernando, ¿cómo puedes hablarme así? Esta también es mi casa. Pero él solo repitió: no es el momento adecuado. Cuando sea el momento, te lo mostraré. Subí las escaleras temblando de rabia. No podía entender por qué mi esposo, el hombre con el que había soñado compartir mi vida, se comportaba de esta manera. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, intenté tocar su rostro, acariciar su mejilla como solía hacerlo antes. Pero él reaccionó como si hubiera sentido una descarga eléctrica, apartándose rápidamente. Me miró con disgusto, como si fuera una extraña. Me volví a mi lado de la cama, reprimiendo las lágrimas. Si no tenía sentimientos por mí, ¿por qué se había casado conmigo? A la mañana siguiente, Fernando actuó como si nada hubiera pasado. Preparé su desayuno favorito y lo llevé al trabajo, como hacíamos todos los días. Ambos trabajábamos en la misma empresa de ventas de perfumes, pero cada vez sentía que lo conocía menos. Esa rutina de indiferencia se hizo insoportable. Decidí que la próxima vez que él bajara al sótano, yo lo seguiría, sin importar las consecuencias. Esa misma tarde, fingí que tenía una reunión importante y salí del trabajo antes de lo habitual. Tomé un taxi y regresé a casa sin avisarle. Con manos temblorosas, abrí la puerta del sótano y bajé lentamente. El aire era frío y pesado, como si algo estuviera mal desde el primer escalón. Cuando encendí la luz, lo que vi me dejó paralizada. El sótano no era un lugar común. Había una mesa larga cubierta con una tela negra y frascos llenos de líquidos de colores extraños. Lo que más me perturbó fue un maniquí vestido con mi propio traje de novia. Era el original, no una copia. Reconocí un pequeño rasguño en la manga que había hecho mientras me preparaba para la boda. ¿Por qué estaba mi vestido allí? Cuando me acerqué más, noté un sonido rítmico, como un goteo. Seguí el ruido hasta descubrir un pequeño cubo metálico en el suelo. Desde una tubería caía un líquido rojo oscuro. El olor era extraño, una mezcla entre óxido y algo químico. En ese momento escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Fernando estaba de vuelta. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos intrigantes. No te lo pierdas. Me quedé congelada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que tenía que salir antes de que Fernando me descubriera, pero antes de correr hacia las escaleras, vi algo más. Una caja negra escondida bajo la mesa llamó mi atención. Dentro, encontré fotos de nosotros cortadas con precisión quirúrgica. En todas, mi rostro había sido removido. El sonido de pasos subiendo por las escaleras me sacó de mi trance. Cerré la caja de golpe y corrí hacia las escaleras, pero cuando llegué al último escalón, la puerta del sótano se cerró con fuerza frente a mí. Escuché la voz de Fernando desde el otro lado: ¿Qué estás haciendo ahí abajo, Lucía? Su tono era frío, casi desconocido. Fernando, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué está mi vestido de novia aquí? ¿Qué es ese líquido rojo? Le grité con desesperación. Hubo un silencio largo antes de que respondiera: te advertí que no bajaras. Ahora no tienes opción. Sus palabras me helaron. Antes de que pudiera reaccionar, abrió la puerta de golpe, me tomó del brazo con fuerza y me arrastró hasta la sala.
Lucía, te lo dije por tu propio bien. Hay cosas que no entiendes. Si te lo explico, lo lamentarás, dijo mientras sus manos temblaban ligeramente. Yo estaba furiosa y aterrada al mismo tiempo. Dímelo de una vez, Fernando, no puedo seguir viviendo así, y grité. Pero él solo suspiró y se dejó caer en el sofá, enterrando el rostro entre las manos. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo que había visto en el sótano. Las fotos destruidas, el vestido de novia, el líquido rojo. Todo apuntaba a algo oscuro, algo que Fernando estaba decidido a ocultar. Tenía que encontrar respuestas, aunque significara arriesgarlo todo. Esperé hasta que Fernando se fue al trabajo al día siguiente. Bajé al sótano de nuevo, esta vez decidida a encontrar algo que lo explicara todo. La caja negra seguía allí, exactamente donde la había dejado. La abrí de nuevo, buscando con más detenimiento. Entre las fotos destruidas, encontré un sobre pequeño con mi nombre escrito en tinta roja. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una nota que decía: si has llegado hasta aquí, significa que no confías en mí. Pero ten cuidado, Lucía. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser descubiertas. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? Antes de que pudiera procesarlo, escuché la puerta principal abrirse. Fernando había regresado antes de lo esperado. Rápidamente escondí la nota y la caja, pero cuando intenté subir las escaleras, me encontré con él bloqueando la puerta. ¿Qué haces aquí otra vez?, preguntó, y su mirada tenía algo que nunca había visto antes: miedo. Fernando, quiero la verdad. Ya no puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. ¿Qué estás ocultando?, le exigí. Su expresión cambió de enojo a resignación. Lucía, si te lo digo, nuestra vida nunca volverá a ser la misma. ¿Estás segura de que quieres saberlo?, preguntó. Su tono era casi suplicante, pero ya no podía dar marcha atrás. Dímelo ahora mismo, le respondí con firmeza, aunque por dentro me estaba muriendo de miedo. Fernando se pasó las manos por el rostro, como si estuviera debatiéndose consigo mismo. Finalmente, susurró: está bien. Todo comenzó hace años, mucho antes de que nos conociéramos. Me llevó de nuevo al sótano, esta vez sin resistencia. Se sentó al borde de la mesa y comenzó a contarme una historia que parecía sacada de una pesadilla. Trabajaba en un proyecto secreto financiado por una organización que no puedo mencionar. Experimentábamos con sustancias químicas diseñadas para manipular las emociones humanas, dijo, evitando mirarme a los ojos. Recuerda suscribirte al canal si estás intrigado por lo que está pasando. Así no te perderás el desenlace de esta historia. ¿Manipular emociones?, repetí, intentando procesar lo que estaba escuchando. Sí, pero las cosas no salieron como esperábamos, continuó. Esos experimentos dejaron consecuencias que estoy intentando reparar. Esa cosa que viste aquí abajo no pertenece a este mundo. Fue atraída por los residuos de esos experimentos. Me quedé en silencio, procesando las palabras de Fernando. ¿Qué quieres decir con que fue atraída?, pregunté, mi voz temblando. Fernando bajó la mirada y respondió: Lucía, estas entidades no son de este mundo. Se sienten atraídas por lo que más valoramos, buscan nuestros puntos más vulnerables. Esa cosa está aquí porque yo la llamé, sin saberlo. Mi mente daba vueltas. ¿Entonces todo esto es culpa tuya? ¿Qué tienen que ver mi vestido de novia y las fotos destruidas?, grité, dejando que la rabia se apoderara de mí. Fernando finalmente alzó la vista. Esas cosas son sus herramientas. Se conectan con nosotros a través de lo que amamos. Tu vestido, las fotos, son su forma de decir que te tiene en la mira. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Me tiene en la mira? ¿Qué significa eso, Fernando? ¿Estoy en peligro? Él asintió lentamente, con los ojos llenos de culpa. Sí, y es por eso que he estado intentando contenerla. Cada noche bajo al sótano para mantenerla controlada, pero no sé cuánto tiempo más podré hacerlo. Antes de que pudiera responder, las luces del sótano comenzaron a parpadear. Un ruido metálico resonó desde la esquina más oscura de la habitación, y sentí que el aire se volvía más pesado. Tenemos que salir de aquí, dijo Fernando, tomando mi mano. Pero yo me quedé inmóvil, mirando hacia la oscuridad que parecía cobrar vida. De repente, una sombra alta y amorfa emergió de la esquina. No tenía rostro, pero su presencia era opresiva, como si drenara todo el oxígeno del sótano.
Fernando me empujó hacia las escaleras y gritó: «¡Corre, Lucía, no dejes que te toque». Pero mis piernas no respondían, y sentí un frío intenso que me paralizaba. Fernando se interpuso entre la sombra y yo, gritando palabras que no entendía. La sombra se detuvo, como si estuviera contenida por una barrera invisible. «Sube ahora, Lucía», gritó. Con todas mis fuerzas, logré moverme y corrí hacia las escaleras. Pero al llegar a la sala, escuché un grito desgarrador desde el sótano, un grito que no era completamente humano. Me quedé inmóvil, temblando de miedo. La puerta del sótano estaba abierta, y aunque todo mi instinto me decía que debía salir corriendo de la casa, algo me obligó a quedarme. «Fernando», susurré, pero no hubo respuesta. Tomé un candelabro de hierro de la sala y volví a bajar, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que me explotaría. Cuando llegué al pie de las escaleras, lo vi. Fernando estaba de rodillas en el centro del sótano, rodeado de símbolos trazados con el líquido rojo. La sombra estaba detrás de él, envolviéndolo como si intentara absorberlo. «Fernando», grité, pero él levantó la cabeza lentamente, y sus ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo. «No debiste bajar, Lucía», dijo, pero su voz era gutural, como si otra cosa hablara a través de él. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. La sombra se giró hacia mí, extendiendo lo que parecían ser brazos. Sentí que mi cuerpo se congelaba, incapaz de respirar. Fernando gritó: «No te muevas, no dejes que te toque». Finalmente, Fernando reunió fuerzas y se levantó, interponiéndose entre la sombra y yo. «Déjala en paz», gritó con una fuerza que no sabía que tenía. La sombra retrocedió, pero su presencia seguía siendo abrumadora. Con un último gruñido, desapareció en la oscuridad. Fernando cayó al suelo, exhausto. Corrí hacia él y lo ayudé a levantarse. «¿Qué era eso, Fernando?», le pregunté, con lágrimas en los ojos. «Algo que nunca debí invocar», respondió, apenas en un susurro. «Lucía, por favor, tenemos que deshacernos de esto». «Pero no puedo hacerlo solo». Con la voz temblorosa, Fernando me explicó que había una forma de detener a la entidad, pero requería un sacrificio. «Tenemos que sellarla. Para hacerlo, necesito un objeto que sea importante para ti, algo que tenga una conexión profunda contigo», dijo, evitando mirarme. Inmediatamente pensé en mi vestido de novia. «Mi vestido», susurré. Fernando asintió lentamente. «Es lo que ella ha estado usando para conectarse contigo. Debemos usarlo para romper ese vínculo». Aunque la idea me dolía, sabía que era necesario. Subí corriendo las escaleras para buscarlo en el lugar donde lo había guardado, pero el vestido ya no estaba allí. Bajé al sótano nuevamente, mi corazón latiendo con fuerza. Fernando señaló hacia una esquina oscura. Allí estaba, colgado como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente. Lo tomé con manos temblorosas y lo llevé al centro del sótano, donde Fernando ya estaba preparando un círculo con sal y otros materiales que no reconocí. «Debemos hacerlo rápido», dijo. «Una vez que empecemos, no puedes salir del círculo, pase lo que pase». Sus palabras me pusieron nerviosa, pero asentí, confiando en que sabía lo que hacía. Colocamos el vestido en el centro del círculo, y Fernando comenzó a verter un líquido extraño sobre él. De repente, la habitación se llenó de un viento helado, y la figura oscura apareció de nuevo. Esta vez era más grande, más imponente, como si supiera lo que estábamos intentando. Fernando me agarró del brazo con fuerza y susurró: «No mires directamente. Eso le da poder». La sombra intentó cruzar el círculo, pero cada vez que lo hacía, retrocedía con un gruñido que helaba la sangre. Fernando comenzó a recitar algo en un idioma que no entendí, y la sombra se agitó frenéticamente, como si estuviera luchando por escapar. El vestido comenzó a arder, pero sin llamas, desintegrándose lentamente en el aire. «Casi lo logramos», gritó Fernando, pero en ese momento, la sombra lanzó un chillido ensordecedor que me hizo caer al suelo. Sentí un frío intenso recorrerme, como si me estuviera drenando la vida. «Lucía, mantente en el círculo», gritó Fernando, y con las pocas fuerzas que me quedaban, logré arrastrarme de vuelta. Finalmente, con un último gruñido, la sombra desapareció. El vestido ya no estaba, y el sótano quedó en silencio. Fernando cayó al suelo, exhausto, mientras yo intentaba recuperar el aliento. ¿Se ha ido?», pregunté, con la voz quebrada. Él asintió lentamente. «Por ahora».
pero debemos limpiar cualquier rastro de lo que la atrajo aquí. Si queda algo, podría volver. Pasamos los días siguientes revisando cada rincón del sótano y desechando todo lo que pudiera estar relacionado con los experimentos de Fernando. Frascos, papeles, herramientas, todo fue destruido o quemado. Aunque sabíamos que habíamos logrado algo importante, la casa nunca volvió a sentirse como antes. Finalmente, decidimos venderla. No podíamos seguir viviendo en un lugar que guardaba tantos secretos y recuerdos oscuros. Nos mudamos a un pequeño apartamento lejos de todo, intentando empezar de nuevo. Fernando comenzó a asistir a terapia, y yo también. Sabíamos que el camino sería difícil, pero estábamos dispuestos a intentarlo. A veces, por las noches, sueño con la figura oscura. Siento el frío del sótano y escucho los gruñidos en mi mente. Pero cada vez que despierto, me recuerdo a mí misma que sobrevivimos, que enfrentamos algo que parecía imposible y salimos más fuertes. Después de mudarnos, creí que todo había terminado, pero algo seguía atormentándome. Fernando estaba más distante que nunca, incluso después de lo que habíamos enfrentado juntos. Parecía estar cargando un peso que no me quería compartir, y eso comenzó a erosionar nuestra relación. Un día, mientras limpiaba el apartamento, encontré una caja escondida entre las cosas de Fernando. Mi curiosidad fue más fuerte, y decidí abrirla. Lo que descubrí me dejó helada. Eran documentos relacionados con los experimentos que él había mencionado antes, pero también había algo más. Una carta dirigida a mí, escrita con su letra. En la carta, Fernando confesaba que la entidad no se había ido completamente. Explicaba que, aunque habíamos logrado sellar su conexión con la casa, algo de ella seguía dentro de él. Lucía, no te dije esto porque no quería asustarte, pero siento que está dentro de mí, que me está consumiendo poco a poco, decía la carta. De repente, todo tenía sentido, su comportamiento distante, su aparente cansancio constante. Fernando no estaba intentando reconstruir nuestra relación porque sabía que no tenía mucho tiempo. Sentí una mezcla de pena y rabia. ¿Por qué no me lo había contado? ¿Por qué había decidido cargar con todo esto solo? Esa noche lo confronté. Fernando, encontré la carta, ¿por qué no me dijiste que la entidad sigue contigo?, le pregunté, con lágrimas en los ojos. Su rostro se endureció, y por primera vez desde que lo conocí, vi a alguien completamente distinto. ¿Por qué no hay nada que puedas hacer, Lucía? Esto es algo que debo enfrentar solo, respondió, con frialdad. Esa respuesta me rompió. Había sacrificado tanto por él, había enfrentado miedos que nunca pensé que podría superar, y aún así él decidió alejarme de su lucha. Decidí que si él no quería mi ayuda, no podía seguir permitiendo que me arrastrara con él. Tomé a mis cosas y salí del apartamento, dejando una nota: te amo, pero no puedo seguir viviendo en este tormento. Espero que encuentres la paz que buscas. Pasaron semanas sin saber de él, pero un día recibí una llamada inesperada. Era del propietario de la casa que habíamos vendido. Señora, lamento molestarla, pero algo extraño ocurrió en el sótano. Encontramos símbolos quemados en el suelo y un objeto extraño enterrado bajo ellos, dijo. Mi corazón se detuvo. ¿Había algo que no destruimos? Volví a la casa sin pensarlo 2 veces. Cuando llegué al sótano, vi lo que el propietario mencionaba, restos de los símbolos y, lo más perturbador, un frasco intacto escondido en una esquina. ¿Cómo pudo Fernando dejar esto aquí? Pero cuando intenté contactarlo para preguntarle, su teléfono estaba desconectado. Días después, recibí otra sorpresa, una carta de Fernando. Pero esta vez no era una confesión, sino algo más oscuro. Lucía, te dije que no podías escapar de esto. Aunque te hayas ido, la entidad ya sabe quién eres. No volverás a estar segura. Esto no ha terminado, decía. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No podía creer que Fernando estuviera detrás de algo tan retorcido. Había decidido vengarse de mí por dejarlo. Con el frasco en mi poder, supe que tenía una última oportunidad para terminar con todo. Pero ahora, también tenía que protegerme de él. Con la carta de Fernando en mis manos, me di cuenta de que él no era el mismo hombre del que me había enamorado. La entidad no solo lo estaba consumiendo, sino que lo había transformado en alguien irreconocible. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. El frasco encontrado en el sótano era mi única oportunidad para terminar con esto de una vez por todas. Decidí contactar al Dr. Méndez, el mismo que nos ayudó meses atrás.
Cuando le expliqué lo que había pasado, su voz se tensó al otro lado de la línea. Lucía, si ese frasco sobrevivió, entonces la conexión con la entidad sigue abierta. Esto no terminará hasta que destruyamos por completo cualquier rastro de ella. Le llevé el frasco al doctor, y después de analizarlo, me dio la peor noticia posible: Fernando no solo está conectado a la entidad. Él mismo se ha convertido en un canal para ella. La única forma de sellar este vínculo es enfrentarlo directamente y destruir lo que queda del frasco en su presencia. La idea de enfrentar a Fernando me aterrorizaba, pero sabía que era la única opción. Lo localicé después de días de buscar información. Estaba viviendo en una cabaña aislada en un pueblo remoto. Con el frasco en mi mochila y un nudo en el estómago, me dirigí al lugar, decidida a ponerle fin a todo. Cuando llegué, la cabaña estaba en penumbras. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Entré con cautela y lo encontré sentado en una silla, mirando hacia una ventana cubierta de polvo. «Sabía que vendrías, Lucía», dijo, sin siquiera girarse. Su voz era tranquila, pero había algo extraño en ella, como si no fuera completamente suya. «Fernando, esto tiene que terminar. Mira lo que nos está haciendo, lo que te está haciendo a ti», le dije, con la esperanza de que aún quedara algo del hombre que conocí. Finalmente se giró, y sus ojos, completamente negros, me confirmaron lo peor. «No hay vuelta atrás, Lucía. Esto es más grande que tú o yo. Ya no soy quien crees». Saqué el frasco de mi mochila, y su expresión cambió a una mezcla de rabia y miedo. «No lo hagas», gritó, levantándose de golpe. La habitación comenzó a vibrar, y una sombra similar a la que habíamos enfrentado en el sótano empezó a formarse detrás de él. Si estás disfrutando esta historia y quieres saber cómo termina, suscríbete al canal ahora mismo. No te pierdas el final más impactante. A pesar del miedo, me mantuve firme. «Fernando, no puedo dejar que esta cosa siga destruyéndonos. Esto termina aquí», grité, mientras abría el frasco. Vertí su contenido sobre el suelo, dentro de un círculo de sal que el doctor Méndez me había indicado dibujar previamente. La sombra comenzó a retorcerse, lanzando chillidos que helaban la sangre. Fernando intentó cruzar el círculo para detenerme, pero algo lo detuvo, como si estuviera atrapado entre dos fuerzas opuestas. «Lucía, por favor, detente», suplicó, pero ya no podía confiar en él. Encendí el fósforo que había preparado y lo arrojé al círculo. El frasco y su contenido ardieron en llamas azules mientras la sombra desaparecía con un último grito desgarrador. Cuando el fuego se apagó, Fernando cayó al suelo. Corrí hacia él, temiendo lo peor. «Fernando, por favor, dime que estás bien», le dije, con lágrimas en los ojos. Abrió los ojos lentamente, y esta vez eran los suyos, cálidos y marrones como antes. «Lucía, lo siento por todo», susurró antes de perder el conocimiento. El doctor Méndez llegó poco después para ayudarnos a limpiar los restos del ritual. Me explicó que, aunque la conexión con la entidad estaba rota, las cicatrices emocionales de Fernando podrían tardar años en sanar. Esa noche, mientras lo observaba dormir en la cabaña, supe que nuestra relación había llegado a su fin. Fernando despertó al día siguiente, más sereno, pero consciente de que había perdido algo esencial en el proceso. «Lucía, no puedo pedirte que sigas conmigo después de todo esto. Necesito encontrarme a mí mismo antes de poder estar con alguien más», dijo. Aunque sus palabras me dolieron, sabía que tenía razón. Nos despedimos con una mezcla de tristeza y alivio. Él se quedó en la cabaña, buscando la paz que tanto necesitaba, mientras yo regresé a mi vida, decidida a seguir adelante. Aunque siempre llevaré las cicatrices de lo que vivimos, aprendí una lección importante: a veces, amar significa dejar ir. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo relato.